Hoy hablaremos de los comienzos del espiritismo. Opa. Atención, es buen pensamiento, hermanos. Si quieren pueden unir las manos para crear una energía psíquica adecuada a este momento. Dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857. En realidad no escribió él, porque el libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con dos médiums. Eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffé. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin y las respuestas de los espíritus a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas se transmitían en la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y era el papel el que se movía. Se movía el papel y quedaban escrituras que provenían de los muertos, según decía Kardec, y contestaban las preguntas que él formulaba. Aquellos que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que aunque ciertamente Kardec fue el que más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Para dar cuenta de eso, contaremos hoy la historia de las hermanitas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo al este de Estados Unidos, cercano a la ciudad de Nueva York. Por entonces, mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas iglesias derivadas del luteranismo, ¿no? Había metodistas, episcopalianos, cuáqueros, yo qué sé. Entre las personas que profesaban el metodismo se encontraba John Fox, que solía ir al templo acompañado por su esposa y 2 hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Hydesville, en el estado de New York. Les había informado el hombre que vendió la casa, llamado Michael Wickman, que se iba por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. A ninguno de los Fox le pareció importarle demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, comenzaron a escuchar golpes y crujidos. Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las aterrorizó. Cuando chasqueaban los dedos, alguien las imitaba. ¿Cuánta gente? Bueno. La señora Fox, la vieja, ¿no?, enterada del asunto, presenció la experiencia. Pidió al misterioso habitante de la casa que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus 2 hijas. Y hubo respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó al espíritu si era un hombre el que daba los golpes. No hubo respuesta. Entonces preguntó si era acaso un espíritu del más allá y sonó un golpe. Madre e hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa, así como ninguno equivalía a una negativa. Algunos dicen que ese año de 1847, y con este suceso, nació el espiritismo. Los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido, y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes,
un sistema un poco más práctico que el inicial. ¿De qué forma Isaac Post hizo docencia con los espíritus? No lo sabemos. La cuestión es que, según se dijo, los muertos respondieron desde entonces a la manera que ideó este hombre, era parecida al que después sería el código de Samuel Morse, o antes. Otro método famoso fue el de recitar el alfabeto, A, B, C, D, E, y el finado, con un golpe, hacía detener al medium en determinada letra. El tutti frutti. Como el tutti frutti. Sí, o ya más parecido al juego de la copa en un punto. No. Discúlpeme. Merced al conducto de las dos hermanas, y solo a través de ellas, podía entablarse cualquier conversación. Pudo saberse así quién había sido en vida el difunto que se manifestaba en aquella casa. Dijo llamarse Charles Haynes y que había muerto asesinado allí. Supieron, según el muerto, ¿no?, que si escarbaban en el sótano hallarían sus restos. Entonces escarbaron y encontraron unos huesos a los que la familia Fox dio cristiana sepultura, que eran buena gente. En el verano de 1848 protestaron algunos miembros de la comunidad y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fox a ir a otro sitio a hacer aquellas invocaciones. Y la familia se fue, tomó el camino de Rochester, una población bastante más importante ubicada en el norte del mismo estado. Allí vivía justamente la hija mayor del matrimonio, Leah, que estaba casada con un tal Mr. Fish, llamado el pescado. Y sí, Fish. En la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de aquellas dos hermanas, e incluso crecieron en intensidad. El espíritu del señor Charles Haynes, cuyos restos reposaban ya en el panteón municipal de Hydesville, demostró su agradecimiento y la siguió a este nuevo domicilio. Claro. Por entonces las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto particularmente estimado. Poco después se agregó una nueva práctica espiritista. A alguien se le ocurrió unir las manos para formar una cadena, pensando en sumar las energías psíquicas de todos. En aquel momento se movió la mesa y se elevó un palmo del suelo. Yo estoy aterrorizado. Tengo en este momento los pelos de la nuca erizados. Completamente erizados. Una historia misteriosa. Lindo, muy misterioso esto que estoy contando. El número de curiosos fue en aumento. Leah, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista, la primera, en la que se comenzó a pagar por encuentros en los que por toda respuesta se escuchaban unos chasquidos. Se hicieron muy famosos en Rochester y terminaron los Fox por mudarse a la ciudad de New York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles. En 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha la ciencia oficial reaccionó. Un tal Dr. Flint de la Universidad de New York siguió de cerca a las hermanitas Fox y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones y que no se sabía de dónde provenían eran contracciones rápidas de las rótulas que ellas sabían mover con envidiable pericia. Y para demostrarlo, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland. Ante la Academia de Ciencias ofreció a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Fue Cumberland y decía, a ver, haga ruido. Cumberland, hacía ruido con la rótula, hacía un ruidaje como de pezuña. Bueno, sin embargo, los muchos ataques a las Fox no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles. Habían surgido fieles en todo el mundo y ya por esos tiempos en Francia, Kardec convocaba también a millares de vivos y de muertos. El espiritismo recibió un fuerte golpe, sin embargo, el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate Fox
confesaron por escrito que habían engañado a todos. Uy, qué mal. Gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies. ¿Hacían los chasquidos con los hacían pies? ruido con los dedos de las patas. No. Confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a la hermana mayor, Lía. Ya me había caído mal de entrada. Sí. La mujer del pescado. Por haber influido en ellas y por haberlas explotado. Ah, mirá vos. Kate precisó que todo había comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres. ¡Qué desilusión! Dice, el espiritismo comenzó por asustar a los padres. Todas las revoluciones comienzan asustando a los padres. Ahora, qué lindo hubiera sido el espiritismo. Qué lástima, ¿no? Algunos escépticos saltaron de gozo, pero otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima. Usted, por ejemplo. Y sí, porque está bueno el espiritismo. ¿Por qué? Yo ya estaba creyendo, incluso le dije que tenía los pelos de punta. Sí. Los seguidores, sin embargo, ahí tiene, no hicieron caso a esta confesión y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un fraude, no. Porque ellos decían, ¿por qué no explican por qué se fue el anterior dueño de la casa, el Michael Wickman aquel? ¿Y por qué los huesos encontrados en el sótano? Claro. Eso, ¿dónde está esa explicación? Y las mesas que se levantaban un palmo... Lo hacíamos con los pies, lo No, levantábamos con los señor. pies. Bueno. Kate murió en 1892 y Margaret en 1893. Las dos eran alcohólicas. Ese es un dato malevolente y tendencioso. Sí. Una botoneada. Al final de todo, ¿qué le costaba al No escritor importa, dejarlo pasar? ¿Dónde está la relación de causa y efecto entre el fraude cometido y el alcoholismo posterior? ¿Qué significa esto? Todas aquellas hermanas Pero aparte que finjan ruidos provenientes del más allá con los dedos de las patas devendrán alcohólicas en el futuro. No, para mí es un detalle al final, en la última frase que... Una botoneada. Sí. Una botoneada. Señor, si Innecesario. yo soy alcohólico o no soy alcohólico son cosas mías. Anda escribiendo. Así que algún día les voy a contar mis propias experiencias. ¿Ha tenido? He tenido, en el mundo del espiritismo. Esto es bárbaro. Sí. ¿Reales? Sí, ¿Con pruebas reales. concretas? Reales, yo fui. A lo que pasó ahí después se lo cuento, no se lo voy a contar. Hay 5 No sabe. minutos nada más. No se lo voy a tenemos contar ahora, ahora. hoy. No se lo voy a contar ahora ni quizá nunca. ¡Epa! Pero, como dijo Basile, son cosas que solamente conozco yo y mi almohada. Cerca de mi casa hay un reducto ¿Y espiritista. por qué no vamos? Me da miedo. Miedo de qué puede pasar. Cuando paso por la puerta veo como adentro hay como un tubo fluorescente. Es un cabaret. Es un tubo fluorescente. Es una luz blanca, fría, tubo fluorescente. Diría. Y Pero me parece que se dan cuenta si uno no cree y va a cargar. Sí, se da Porque hay gente que va a hacer lío, ¿viste? A Sí. hacer ruidos con la boca y Bueno, pero hacer cuidado. trompetilla. Y se oyen el espíritu, hacen otro ruido mucho peor, ¿no? hay que ver si uno sale bien de ahí, Sí, claro. jorobando Mirá con todos los espíritus. Mirá si te aparece un tipo y dice, Vos no te vas ahora. ¿Vos estuviste jorobando? sentís una mano helada Oh, y te empieza a tantear. una mano que sale de una tumba. Mm. Bueno, pero no hay tumbas, No hay ¿no? En los tumbas, lugares. Capaz que sí. Bueno, señores, hemos ido al... Esta historia es espectacular. Sí. El discotecario historia de las que- hermanas Fox. Pero mañana voy a seguir con Allan Kardec. Mañana vamos a hablar, lo prometo, de Allan Kardec. Pero la verdad es que aunque ciertamente Kardec fue el que más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Para dar cuenta de eso, contaremos hoy la historia de las hermanitas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo al este, porque el libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con 2 médiums, eran 2 chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffé. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin,
y las respuestas de los espíritus a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas se transmitían en la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y era el papel el que se movía. Se movía el papel y quedaban escrituras que provenían de los muertos, según decía Kardec, y contestaban las preguntas que él formulaba. Aquellos que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra de Estados Unidos, cercano a la ciudad de Nueva York. Por entonces, mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas iglesias derivadas del luteranismo, ¿no? Había metodistas, episcopalianos, cuáqueros, yo qué sé. Entre las personas que profesaban el metodismo se encontraba John Fox, que solía ir al templo acompañado por su esposa y dos hijas casi adolescentes. Hoy hablaremos de los comienzos del espiritismo. Opa. Atención, es buen pensamiento, hermanos. Si quieren pueden unir las manos para crear una energía psíquica adecuada a este momento. Dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857. En realidad no escribió él,